al templo de Jerusalén. Y cuando entra por el templo dice que él se encuentra con un panorama que a él le indignó, que a él le incomodó, que a él le molestó. Y aquí dice, por ejemplo, que él se molestó tanto y comenzó, dice, a expulsar a los cambistas. ¿A quiénes más? Aquellas personas que estaban posiblemente comprando y vendiendo. Y dice la Biblia que ahí entra un diálogo entre los principales sacerdotes. Y de alguna forma ellos tuvieron en Jesús un personaje que no era digno de hacer eso. Y nosotros pensamos aquí, ¿por qué es que un Jesús tan amoroso y tan amable, tan bueno, cómo es que Él se atreve a hacer esto? En lugar de dejar a la gente dentro del templo, dentro de la casa del Señor, Él expulsa a tales personas. ¿Cómo es que un Dios tan amoroso puede indignarse y tener ira y poder hacer lo que hizo? Y a veces nosotros comenzamos a pensar, ¿por qué es que el Señor hizo esto? Y por mucho tiempo yo también pensando, ¿por qué es que el Señor hizo lo que dice aquí en la Biblia? Posiblemente nos irá a pensar muchas cosas. Posiblemente nosotros miremos aquí no a un Jesús manso, por el contrario, a un Jesús haciendo justicia dentro de su casa. Y ahora la pregunta, ¿por qué es que Él hizo esto? Porque es que Él cogió, dice ahí en los otros evangelios, dice que como un látigo y le sacó a todos. Ahí entonces nosotros pensamos que el Señor Jesús hizo esto porque el culto estaba siendo amenazado en el templo en esa época. Amén, gloria a Dios. No era en sí el propósito original por el cual ese templo había sido creado, para adorar, para servir, para clamar a Dios. Ahora las cosas habían cambiado. Ahora la adoración por el cual Dios había permitido que en la tierra hubiera un templo, como que estaba perdiendo el sentido. Como adorar a Dios ya no era tan importante. Y entonces, mis amados hermanos, ¿sabes? Hoy en día nosotros, mirando nuestra realidad, somos, o la iglesia del Señor o la casa de Dios es amenazada de muchas maneras. Ustedes escucharon una historia del caballo de Troya, ¿sí o no? Ahí dice que los espartanos no podían vencer a los troyanos. Entonces ellos se ingeniaron algo. Ellos dicen que construyeron un caballo grande, pero bien grande, que los troyanos adoraban o consideraban tanto, respetaban o veneraban ese animal. Metieron ahí soldados enemigos. Y salieron los troyanos y vieron que no había ningún espartano. Fueron ellos mismos que fueron trayendo, jalando hacia adentro. Y cuando ya estuvo adentro ese caballo, dice la historia que ellos hicieron fiesta y estuvieron embriagados, cuando de pronto salieron de ese caballo soldados enemigos que acabaron con la ciudad. Amenazas. Que hoy en día nosotros nos encontramos a la vuelta de la esquina con sectas, con falsas religiones, diciendo, por ejemplo, lo que está de moda hoy, a menos por acá en mi Perú, de la famosa iglesia del Dios Madre. He escuchado hace poco por ahí orando a las personas diciendo Dios Madre celestial que estás en la tierra, y tanta cosa ahí. Y que la iglesia de alguna forma se ve amenazada. Y que nosotros muy bien tenemos que entender que Dios tampoco se va a quedar cruzado, con los brazos cruzados aquí en esta tierra. Pero si nosotros entonces aterrizamos nuevamente aquí en el pasaje que hemos leído, ¿de qué manera el culto? ¿De qué manera está siendo amenazado en nuestros tiempos? ¿De qué manera estaba siendo amenazado en esta época de Jesús? Y quiero apenas presentar tres razones que creo que va a dar sentido a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros escuchamos en este tiempo. Y la primera razón por la cual el Señor creo que se indignó, por el cual creo que Él cogió ahí un látigo y volcó todas las cosas, al Señor no le importó, recojan el dinero, recojan las monedas ahí, para después, no, el Señor botó a todos desde un canto. Porque creo yo que primero, lo que estaba amenazando es que el culto, cuando el culto pierde la esencia espiritual, esa es una gran amenaza. ¿Me entendió? Cuando el culto que se hace en la casa de Dios pierde esa esencia espiritual, no tiene sentido adorar a Dios. En ese tiempo en Jerusalén ya no era necesario. Ya no era necesario, por ejemplo, criar el animalito ahí en casa y llevarlo por el sacrificio para mis pecados. Ya no era necesario, por ejemplo, yo ahí tener el cuidado de aquel becerro o de aquellos animales que tenía que dar a Dios. No era necesario. Ahí el pecador, ahí para no avergonzarse,
vez pudiera descubrir su pecado de ir jalando un animal al templo. Oye, ¿a dónde vas? Es que me voy al templo. Y ya la gente pensaba, obviamente, este lleva su animal porque quiere pedir algún perdón a Dios por sus pecados, o cubrir alguna cosa por su falta. Ya no era necesario, porque ahora en el mismo templo se comercializaba, se vendía todos los objetos que eran necesarios para ofrecer a Dios un culto, para lo que era necesario ofrendar a Dios una adoración. Hermanos amados, ¿sabes? Esta gente aquí se preparaban precisamente para estar en el templo, no para rendirse personalmente ante Dios en adoración. Lo más importante era el dinero, el comercio. Hermanos, cuando las cosas pierden sentido, por demás es estar en la casa de Dios. Cuando nosotros muchas de las veces, amados hermanos, creemos que las cosas o los detalles que hacemos, que solamente está direccionado a las personas, cuando la Biblia dice, el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El centro de aquí de esta reunión es Cristo el Señor. El centro de toda casa de Dios tiene que ser nuestro Dios, sentado en el trono arriba, mas también presente ahí donde nosotros nos reunimos para servir a nuestro Dios. Hermanos amados, ¿sabes? En aquella época el dinero compraba todo. ¿Sabes? El dinero en ese tiempo era lo más importante. Era más importante el dinero que presentar una conciencia agradable delante de Dios. ¿Será que por este tiempo posiblemente pueda que esté aconteciendo en algunos lugares? Si nosotros prestamos atención a lo que se habla en el mundo, a lo que se ve por los canales de televisión, o porque nosotros conocemos algunos testimonios, o porque nosotros si miramos a nuestra comunidad nos daremos cuenta. Si miramos también dentro de nosotros mismos, posiblemente entendamos que muchas de las veces ya hemos sacado a Dios de ser el más importante. Es importante sí, pero no es el más importante. Muchas de las veces quien ocupa el lugar ahí son cosas y cosas y cosas y son intereses. A veces veníamos a la casa de Dios, no para adorar a Dios, sino para vernos con el amigo, para conversar de algunas cosas que hemos dejado de hacer en el trabajo, o de repente a ponernos al día en las últimas noticias de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y pierde sentido reunirnos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Por eso creo yo que nuestro Señor Jesucristo se indignó cuando Él vio que la esencia del culto había perdido esa esencia espiritual. Hermano, nosotros venimos aquí porque creemos que todo lo que hacemos es para Dios y el Señor se manifiesta de muchas maneras, ¿sí o no? Es aquí donde sentimos su abrazo, es aquí donde escuchamos su palabra, es aquí donde recibimos ministración del Señor, es aquí cuando nosotros alabamos a Dios también y lo hacemos y lo adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Y es aquí donde nosotros nos abrimos para que Dios para que Dios nos ministre y también nosotros ministramos a nuestro Dios. Ese es el sentido principal por el cual nosotros nos reunimos. Gracias. Hermanos amados, ¿sabes? Nosotros necesitamos dar lo mejor a nuestro Dios. ¿Sí o no? Necesitamos darle lo mejor a nuestro Dios. El mejor culto que podamos tener. El culto personal, el culto colectivo. Nosotros no venimos aquí a ser espectadores. Venimos aquí a rendirnos cuerpo, alma y espíritu delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ese es el fin principal por el cual tú estás aquí, dale un gloria a Dios y a un cuerpo. Si ese es el motivo principal por el que tú estás aquí, alégrate, porque el Señor busca tales personas que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria. Aquí la gente viene y necesita sentir a Dios en un abrazo, necesita sentir a Dios en un saludo, necesita sentir a Dios a través de la alabanza. La gente necesita sentir a Dios, aun cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, aunque sea diferente uno del otro, pero la gente necesita sentir la presencia del Señor. Es cierto que todos nos predicamos igual, pero Dios en todo se glorifica, porque es su palabra que está siendo predicada. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, yo sigo creyendo que el Señor se indignó por esto, porque estaba perdiéndose en el culto esa esencia espiritual. Segundo, yo pienso, mis amados hermanos, que el Señor se indignó e hizo esto